Ya está. Listo. Entonces vamos a comenzar con tiroides, ¿ya? Es un tema también muy preguntado, muy importante para nuestra vida. Primero vamos a hacer un pequeño sumario, por así decirlo, de fisiología, ¿no? Un pequeño resumen, porque hay varias cosas que ya dominamos, pero otras sí es necesario recordar porque lo vamos a usar bastante en endocrino. Por fisiología recordamos que tenemos varios ejes, ¿no es cierto? Eje hipotálamo, hipofisiario, y la tercera palabrita depende de según el órgano o según la otra glándula que estemos usando. En este caso va a ser tiroideo, ¿no? El eje hipotálamo, hipófiso, tiroideo, pero también puede ser gonadal, etcétera, ¿ya? Entonces, lo que necesitamos nosotros reconocer es justamente ese flujo, ¿no es cierto?, de la información, porque al final son órganos, ¿no es cierto?, que le van a mandar señales por medio de la sangre, ¿no es cierto?, para que puedan aumentar o disminuir, ¿no es cierto?, la producción de ciertas hormonas. Por ejemplo, el hipotálamo nos va a mandar TRH para que la hipófisis, ¿no es cierto?, la adenopófisis, mande TSH, y esta TSH lo que va a hacer es cuando llega a las células de la tiroides, ¿no es cierto?, estos van a empezar a producir T3, T4. Esto los va a eliminar a la sangre, y a mí me encanta decir esto, cuando en la sangre se den cuenta que ya existe T3 y T4, o sea, ya no estaban en niveles ceros o niveles bajos, ¿qué significa? Que se van a dar cuenta de que ya existen, por lo tanto, le van a retroalimentar negativamente y le van a decir tanto el hipotálamo como la hipófisis que ya no produzcan más de T3, T4. ¿Por qué? Porque ellos ya existen. Antes no, antes sí había esa necesidad, pero ahora ya no. Es algo así, ¿ya? Para que entiendan esta retroalimentación negativa. Y bueno, pues eso es principalmente lo que les quería mencionar. Acá tenemos algunos otros datos, ¿no? Como que la T3 va a ser más potente que la T4, la T4 es la más abundante, ¿no es cierto? Y de ambas hormonas tiroideas, ¿no es cierto? ¿Cuál es la fracción metabólicamente activa? La que sirve es la forma libre, porque ustedes saben que tanto en hormonas como en otros eventos farmacológicos, sustancias farmacológicas, digo, a veces tenemos dos fracciones, ¿no? Una fracción libre y otra fracción ligada a proteínas, y a veces ya diversos tipos de proteínas, ¿no? Ligada a proteína tal y otras ligadas a proteína tal. Pero de acá lo que nos interesa es que la fracción libre va a ser la metabólicamente activa. Dentro de las funciones, lo pongo en general porque si no recordamos esto no vamos a poder saber qué es lo que nos va a causar tanto tener un aumento de estas hormonas o un descenso de estas. Entonces, acá hay que recordar que va a estar íntimamente ligado al metabolismo energético, ¿ya? Así como también a nuestro consumo calórico, y también va a regular nuestro crecimiento y maduración, ¿no? Tanto de nuestros tejidos, ¿no? Porque al final van a ser hormonas importantes para que vayan ingresando también nuestros alimentos, nos vayamos nutriendo y así, ¿ya? Entonces, si hay un fallo en la T3, T4, tenemos hipotiroidismo, hipertiroidismo, se va a ver afectados estos puntos, y eso es lo que vamos a ver en la clínica. Ya, esto no es tanto para repetir, sino para hacer énfasis en esta partecita, que es que de la T4 nosotros podemos convertirlo a T3, ¿no es cierto? Pero hay maneras, ¿no es cierto?, eventos fisiológicos y patológicos que evitan que uno pase de T4 a T3, y en este caso es bueno, pues hablando de fármacos, serían la miodarona, el propiltiuracilo, ya, propofenol, etc. Y justo algunos de estos lo vamos a ver también más adelante en esta misma clase, ¿ya? Otros son dexametasona, contrastes yodados, etc., ¿ya? Y con respecto a la disminución de T4, recuerden que no solo están estos que son los fármacos, sino que también pueden dar seguimientos fisiológicos, como vendría a ser el neonato, anciano, ¿no es cierto? Pueden tener menor cantidad de T3 por esas razones. Puede ser porque estén en ayuno, desnutrición, ¿no es cierto? O porque hayan sufrido algún traumatismo o una cirugía, ¿no? Y estén en estado postoperatorio, ¿ya? Entonces, estos eventos, ¿no es cierto?, hacen que disminuya la T4, la conversión de T4 a T3. Ya, esto es súper importante, y vamos a ver también este cuadrito luego, porque al final tenemos, no es que solo exista hipotiroidismo e hipertiroidismo, sino hay sus subtipos, ¿no es cierto? El subclínico, el primario, el secundario, ¿no es cierto? El clásico. Entonces, ¿cómo nosotros lo podemos diferenciar, ¿no es cierto? Básicamente primero por la clínica, como es en toda la enfermedad, ¿no es cierto? Anamnesis, más examen físico, y después ya por los exámenes de laboratorio para corroborar, ¿ya? Entonces,
Esto sí hay que tenerlo pendiente, pero más que, no sé, memorizarlo como si fuera una tabla de las razones trigonométricas y así, es entenderlo. Y ahí eso lo vamos a ver en cada uno. Primero en la parte de hiper y luego un hipo. Ya, bueno, ¿qué estudios, no es cierto, nosotros podemos hacer para la tiroides, no es cierto? Tenemos la ecografía, tenemos la PAP tiroidea, ¿no? Y bueno, pues acá, ¿cuáles van a ser las diferencias, ¿no? O cuándo es que deberíamos usar cada uno. En el caso de la ecografía, ¿no es cierto?, nos sirve para presenciar los nódulos, así como también caracterizarlos, ¿no? Ver cómo está su vascularización, si es sólido o es quístico, ¿no? O incluso ver si es que pues, puede tener malignidad. Y bueno, pues, ¿para qué va a estar indicado? Para el bocio, nódulos tiroideos, hipertiroidismo, ¿no es cierto? O sea, varios eventos tiroideos. En cambio, la PAF tiroidea, nos va a dar unos resultados más específicos, ¿no es cierto? Porque va a dar los resultados de la histología, básicamente, de cómo están esas células del nódulo tiroideo, ¿no? Entonces, va a estar indicado solo para esto, nódulo tiroideo, nada de bocio, ni hipertiroidismo, ni hipotiroidismo. Ahora, con respecto a las pruebas funcionales, son las que acabamos de ver en la tablita, T4, T3, TSH, ¿no es cierto? Y bueno, pues en este caso, si les preguntan, en cualquier lado, no necesariamente en el examen, ¿no? Si es que, ¿cuál sería de estas pruebas, ¿no?, de estudio hormonal la más importante, ¿no es cierto? Si tuvieras que elegir una, la TSH. ¿Por qué? Porque eso te va a indicar si es que está funcionando mal, ¿qué cosa? Está funcionando mal a nivel central, ¿no es cierto? O a nivel secundario, o a nivel primario, que es de la misma glándula. Eso lo vamos a ver ahorita, porque tengo dibujito por eso. Ya, eso. Gamografía también, porque esto recuerden que para cualquier gamografía realmente, ¿no es cierto?, nos ayuda a ver cuál es la actividad metabólica de las células, ¿no? Por eso es que está súper alta, por ejemplo, cuando vemos neoplasia y tal. ¿Pero por qué lo usaríamos acá? Porque en el caso del hiper, ¿no es cierto?, tiroidismo, vamos a ver que hay un aumento, ¿no es cierto?, del trabajo de esas células tiroideas que están produciendo T3, T4, ¿no? Entonces, ahí sí nos sirve, ¿no? Más bien, ¿dónde no nos sirve? En la tiroiditis, porque acá está con inflamación, ya, inflamación, etc. Y bueno, pues acá con respecto a las pruebas inmunológicas, ¿no es cierto? ¿Cuáles son? Creo que mi cámara está fallando. O algo está fallando. Pero, ay, está sonando fuerte. A ver. Ah, sí, el video, la cámara. Ya, listo. Vamos a solucionar. Ya, a ver, acá dice pruebas inmunológicas. Ya, chévere. Sí, vamos a necesitarlas, ¿no es cierto? Ahorita vamos a ver en cuáles. Las antimicrosomales, ¿no es cierto? O antiperoxidasa, ATPO, o también la antitiroglobulina, ¿ya? Además de ATG. ¿En dónde podemos encontrar estas, no es cierto? Solo en las inmunológicas, porque recuerden que en todas estas, algunas enfermedades tiroideas van a estar muy relacionadas a enfermedades inmunológicas también, como el Hashimoto, ¿no es cierto?, enfermedad de Graves. Pero no todas van a tener estos anticuerpos elevados. ¿Por qué? Porque también podemos ver anticuerpos elevados, ¿no es cierto?, estos justo en ancianos, por ejemplo, ¿no? Y bueno, pues lo de las enfermedades tiroideas autoinmunes ya les dije, Graves, Hashimoto, ¿no es cierto?, o la tiroiditis silente. Ahora, con respecto al hipotiroidismo, ahora sí, ya con un poquito y todo, es esto. Básicamente es el déficit, ¿no es cierto?, de la secreción de las hormonas tiroideas. Y esto hay que entenderlo súper bien para diferenciarlo en primario, secundario o central. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que la adenohipófisis, ¿no es cierto?, va a secretar TSH, ¿ya? Pero en el hipotiroidismo, ¿qué es lo que existe, no es cierto? Hay una disminución de la T3, T4, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa si es que ese T3, T4, ¿no es cierto?, están disminuidos? Ese es el trabajo de quién hacerlo, en la tiroides, ¿no es cierto? Entonces, su superior, o sea, la hipófisis dice, no, o sea, estoy viendo que en sangre no hay nada. Y yo ya indiqué que haya T3, T4, ¿no es cierto? Porque ya mandé mi TSH. Entonces voy a mandar más. ¿Para qué? Para que esto aumente de nivel. Sin embargo, encuentras lo mismo,
que no aumenta, si en niveles bajos o no hay, ¿no? Entonces, ahí tienes un tipo de hipotiroidismo, en donde ¿quién está fallando según lo que te estoy mencionando? La tiroides, ¿no es cierto? Esta glándula. Por lo tanto, es un hipotiroidismo primario. Siempre se le dice primario cuando lo que está afectado es la glándula en sí, ya que está mal, ¿no? En este caso puede ser la gónada, puede ser el páncreas, puede ser el tiroides, en este caso, la tiroides. Ahora, con respecto a lo otro, ¿no es cierto? El central o hipoficial, hipotalámico, ¿no? Se da cuando aquí está mal, ya sea en hipófisis o hipotálamo, ¿no? En este caso, ¿qué es lo que sucede, ¿no es cierto? Sucede que tú quieres producir tiroides, digo, tú quieres producir T3, T4, ¿no es cierto? Y le dices, ¿no es cierto? A estos dos órganos, ¿no es cierto?, que produzcan. Sin embargo, están mal, están enfermos básicamente, y no pueden mandar ninguna señal, ¿no es cierto? Ni siquiera pueden mandar su TSH ni nada. Entonces, ¿qué es lo que vas a encontrar ahí? Bajos niveles de TSH y bajos niveles de T3, T4, ¿ya? Por lo tanto, todo mal, ¿no? Ahí lo que está fallando sería esto, ¿no es cierto? Está fallando acá. Porque, ¿y por qué no la tiroides, no es cierto? Porque ella pudiera producir T3, T4, pero no lo hace porque no le dan esa indicación, ¿ya? Porque lo que está fallando es acá arriba, ¿ya? Ahora, viendo en esa teología, ya sabemos que es primario y secundario, vemos que la causa mayoritaria de hipotiroidismo es hipotiroidismo primario, ¿no es cierto? 95%. Y acá de todas estas causas, déficit de yodo, tiroides de Hashimoto, bla, 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 lo más importante que quiero que se recuerden son justamente esas dos primeras que acabo de leer, que vendrían a ser la de déficit de yodo, ¿no es cierto? Así como tiroiditis de Hashimoto. ¿Por qué? Porque las dos son las más frecuentes, pero hay que diferenciar esto, ¿no es cierto? En países de vías de desarrollo y países desarrollados. ¿Cuál se les ocurre que será de cada cual, ¿no? Está escrito por acá, porque en los de vías de desarrollo es posible que falte justamente sal yodada, ¿no es cierto? Y por lo tanto le falte yodo a la población. Por lo tanto, en ellos la principal causa de hipotiroidismo primario, ¿no es cierto?, sería la falta de yodo, déficit de yodo en vías de desarrollo. Sin embargo, los otros países desarrollados ya solucionaron ese problema, todo su sal está ayudada, etc. Entonces, lo que más les causa hipotiroidismo son las causas autoinmunes, en este caso la tiroiditis de Hashimoto, ¿ya? Y bueno, pues por ahí luego tenemos otros tipos, que también es necesario recordar, no solo el más frecuente y ya me voy, ¿no? Sería, por ejemplo, el posterior al al radioyodo o radioterapia cervical. ¿Por qué? Porque recuerda que si tu paciente, ¿no es cierto?, está recibiendo radioterapia por un cáncer, no sé, pues por ejemplo de esófago, etcétera, está cerca, ¿no es cierto? O ya que no sé de esófago, de pulmón, apical, ¿no? Y otro cáncer, cercano, ¿no? Entonces, si está recibiendo terapia cerca a la tiroides, le puede caer esa radiación por más protección que le puedan poner, etc. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a suceder? Es que vas a matar o destruir, ¿no es cierto?, las células tiroideas, y por lo tanto vas a acabar en tener una hipofunción, una tiroides que no funciona de forma adecuada. ¿Y qué es lo que te va a dar? Una déficit de secreción de las hormonas tiroideas, o sea, hipotiroidismo, ¿ya? Luego tienes la tiroiditis subaguda o silente, ¿no? Básicamente estas inflamaciones de la tiroides tampoco le permite producir adecuadamente las hormonas tiroideas. Luego tenemos también el posquirúrgico, ¿no es cierto? Aún más, no sé, pues tienes, por ejemplo, aunque esto se ve más en el otro tema de hipercalcemia y tal, en el caso de que tengas algún cáncer también de cuello, ¿no? Y muy cerca a la tiroides, ¿no es cierto? Vas a tener probablemente que extraer un poquito de esta, ¿no? Para llevarte, ¿no? Y tener ciertos bordes de limpieza, ¿no? Y eso es oncología. Y que, bueno, pues no vuelva a surgir el cáncer del cual estás haciendo esa exéresis, ¿no? Sin embargo, ¿no? Igual, pues si estás haciendo esa exéresis y estás incluyendo parte de la tiroides, igual, pues vas a tener un poquito menos de células, ¿no?, tiroideas para que produzca tus hormonas tiroideas. Bueno, pues en fármacos tenemos el litio, antitiroideos, amiodarona, inhibidores de las tirosinasas, ¿no es cierto? Y esto ya sabemos por qué. Porque al estar consumiendo constantemente estos fármacos, ¿qué va a pasar? No se va a convertir tanto la T4 en la T3, ¿no es cierto? Y vas a tener una disminución de estas hormonas, ¿no? Y ya, eso básicamente.
Con respecto al hipofisiario, o sea, la segunda causa es 5%, ¿no es cierto? El hipotiroidismo central o secundario, tenemos que puede ser por hipopituitarismo. Recuerden que la hormona pituitaria o la hipófisis, ¿no es cierto? Tiene tanto su adenopófisis, su neuropófisis y secreta un montón de hormonas, ¿no es cierto? Entonces, si está fallando, en general tenemos una compresión, tenemos una función deficitaria de esta pituitaria, ¿no es cierto? Entonces, también va a ser afectada la zona que genera TSH, ¿no es cierto? Entonces, vamos a tener hipotiroidismo. Y bueno, pues acá les ponen las causas o los tipos de hipotiroidismo que pueden tener. Puede ser congénito, puede ser por un adenoma hipofisiario, ¿no es cierto? O sea, que lo estén aplastando. Cirugía o radioterapia de igual forma, tienes un cáncer por ahí, le haces radioterapia o le haces una cirugía, ¿no es cierto? Y también te vuelas un poco de la pituitaria, entonces vas a tener menos pituitaria y probablemente menos de las células que forman tu TSH y así. Y bueno, pues acá les dejo estos conceptitos, como que en el caretinismo, ¿no es cierto? Vendría a ser un hipotiroidismo, pero que sea desde el nacimiento. Y por lo tanto, según recordarán por aquí, ¿no es cierto? Recuerden que nos ayudaba en el crecimiento y maduración. Entonces, si nos está afectando desde el nacimiento, entonces fuimos porque nos va a fallar, ¿no es cierto? Eso con respecto al cretinismo, ¿no? Pero hay otro, el hipotiroidismo congénito netamente, ¿ya? Que ese es una de las 5 enfermedades que se tiene que detectar así de forma precoz, ¿no? En las primeras horas o un día, ¿no? De haber nacido para que se dé tratamiento, ¿no? Está, por ejemplo, la fenilcetinuria, ¿no es cierto? El hipotiroidismo congénito y así, donde se les hace una prueba de talón, básicamente, ¿no? Se les saca sangre del talón del neonato, ¿no? Se les colocan unos 5 circulitos, básicamente, porque son estas 5 enfermedades en las que se quiere hacer el screen, y si sale todo bien chévere. Si no, y se detecta hipotiroidismo congénito al toque, se le tiene que dar su tratamiento, porque eso no solo le va a dificultar el crecimiento como es en el cretinismo, ¿no? Sino, porque eso es un poco después, así, sino es en el desarrollo mental, ya, entonces sí, es súper importante que empiecen a recibir lo más pronto posible. Y luego tenemos el mixedema, ya que esto está relacionado con el hipotiroidismo grave, ¿no es cierto? ¿Y esto por qué se da? Porque mixedema, ¿no es cierto? Edema, hay una acumulación de mucopolisacáridos, ¿no es cierto? En nuestra dermis, ¿no? Debajo de la epidermis. Y por lo tanto eso causa, ¿qué cosa? Engrosamiento de la piel, porque va a estar algo acumulado ahí, va a estar también, va a dar una apariencia de estar acartonado, ¿no es cierto? De estar indurado, induración pastosa, etc. ¿Ya? Y eso lo podemos ver justamente, ¿no? En algunas fotos de personas con hipotiroidismo y a veces nos muestran su carita, ¿no es cierto? Con piel así rugosa, más que rugosa, acartonada, seca, ¿no es cierto? Incluso con mayor pigmentación y tal. Pero lo importante es eso, ¿no? No es que todos los hipotiroidismos vayan a llegar a eso, simplemente es que no tuvo diagnóstico y por lo tanto la enfermedad sigue avanzando, por eso es que tenemos ahí, y se da en el hipotiroidismo grave. Y bueno, pues acá tenemos la imagen ya del cretinismo, en este caso ahí tiene talla baja, ¿no es cierto? Rasgos toscos, puede ser más grande. Tenemos que hay una separación de los ojos, también una nariz amplia, ¿no es cierto? La base también es ancha, hay escasez de cabello, ¿no es cierto? Hay el abdomen prominente, ¿no? Retraso también de la edad ósea y, bueno, principalmente esto. Y ya con respecto al mixedema es lo que ustedes pueden ver, ¿no? Yo les decía el ejemplo de la cara, pero acá ya ven en otras partes del cuerpo, ¿no? Cómo se da, ¿ya? Y bueno, pues si es que tienes un acúmulo, ¿no es cierto?, de estos mucopolisacáridos, ¿no es cierto?, debajo, en tu dermis, ¿qué es lo que vas a tener? Vas a tener una frialdad de la piel, porque al final no va a hacer, no va a cumplir su función adecuadamente, ¿no es cierto?, la dermis que tiene la grasa. Va a haber escasez de vello, porque al final, ¿de dónde es que surgen, ¿no es cierto?, nuestros pelitos, ¿no? Va a haber también alopecia, ¿no es cierto?, en la cola de las cejas, ¿no? Edema perioritario, macroglosia y tal. Pero a mí lo que me interesa es esto, ¿no? Este dibujito, porque me muestra, ¿no es cierto?, ya todos toda la clínica que se da en el hipotiroidismo, ¿no? Y esto otra vez entendiendo las funciones normales de las hormonas tiroideas. En este caso, va a tener alopecia, ¿no es cierto?, va a tener bradisiquia,
o pérdida de memoria, es decir, enlentecimiento al pensar. Puede haber también edema palpebral, ¿no? La macroglosia, ¿no es cierto? Justamente por la mayoría de esta edema, macroglosis, por lo que les mencioné, alopecia, por lo de la acumulación de mucopolisacáridos, ¿no? La cardiomegalia también, con su derrame pericárdico, igual no es tan común así al inicio, pero igual hay que tenerlo en cuenta. Intolerancia al frío, ¿no? Esto es súper común de ver incluso en la lectoscopía, ¿no? Porque tú vas a ingresar al paciente, ¿no es cierto? Antes de hablar incluso, y ves que es verano y está súper abrigado, ¿no? Entonces, eso es importante. Le preguntas si solo es hoy día, ¿no? O son varios días si normalmente es así. Entonces ves que ya el paciente tiene tolerancia al frío. Luego tienes otros como trastornos menstruales, estreñimiento. ¿Por qué el estreñimiento, no es cierto? Porque va a haber una lentitud de todo, la verdad, ¿no es cierto? De todo el metabolismo. Entonces, tu peristaltismo, ¿no es cierto? Que vendrá a ser el movimiento de tus músculos, de tu tracto digestivo, en este caso el colon, ¿no es cierto? Va a estar lento. Por tanto, si está lento, si no se mueve, entonces las heces se acumulan y te provoca estreñimiento, ¿ya? Luego también puedes tener síndrome del túnel del carpo, porque al final nosotros tenemos nuestro nervio mediano, ¿no es cierto? Y otras estructuras que pasan por ese túnel, ¿no es cierto? Y tiene que haber espacio. ¿Qué es lo que pasa si es que se llena, ¿no? Con edema o exedema, etcétera? Va a oler, ¿no es cierto? En estas personas van a tener este síndrome del túnel del carpo. Debilidad o espasticidad, reflejo aquilio, esto es súper importante, tanto para el hipo o el hiper. Si usted ya está sospechando de patología tiroidea, sí o sí tienen que sacar los reflejos osteoteninosos, los ROT, ¿ya? Porque en los hipertiroidismos vamos a ver, en el hipotiroidismo lo que va a haber es un enlentecimiento, ¿ya? De esos reflejos, ¿no es cierto? En el hiper va a ser lo contrario, va a estar aumentado la rapidez, ¿no? La piel áspera y seca, amarilla, ¿no es cierto? Es lo que vemos por acá. Y bueno, pues el aumento de peso. ¿Por qué? Porque está enlentecido en general todo el metabolismo, ¿no es cierto? Y bueno, pues va a hacer que no gaste adecuadamente también los gases y tal. Y bueno, pues vayan a tener dificultad también en perder peso. Entonces, también ahí revisen, ¿no? Los pacientes que tengan ya sea ahora en físico, en presencial, o en los casos clínicos que vean, exámenes o no, ¿no es cierto? No solo pensar en ya, es obeso, y solo se quedan ahí, ¿no? En clasificar en obesidad tipo 1, 2, no, sino también vean, por ejemplo, ya, si hay síndrome de Cushing, vean si es que hay hipotiroidismo, ¿no? Ya. Ahora, con respecto al diagnóstico, es más sencillo porque nos vamos a guiar de estos dibujitos con esta tablita. Entonces, en el hipotiroidismo primario, ¿qué era lo que fallaba? Como les había dicho, la glándula, ¿no es cierto? En este caso, la tiroides. Y por lo tanto, si está fallando, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que va a suceder? Es que va a haber menos T3, T4 porque está fallando esta hormona, ¿no? Esta glándula, ya. Pero la TSH, ¿cómo va a estar? La de arriba, la hipófisis, está bien, está sana. Por lo tanto, se ven quitar y va a mandar más y más a la sangre, más TSH, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo vamos a ver el laboratorio, ¿no es cierto?, de una persona con hipotiroidismo primario? Simplemente entendiendo este grafiquito, ¿no es cierto? Y sin esto, ¿no? Siempre hay que borrar los datos que no les interesan para aclararlo y comprenderlo bien. Acá, estamos aquí. Ese hipotiroidismo primario va a tener T4 y T3 bajo, TSH alto, ¿ya? Subclínico lo hacemos rápido, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si te dice subclínico es porque aún no se manifiesta la clínica, ¿no es cierto? Aún no tienes ni síntomas ni signos, está cerca de. Por lo tanto, la T3 y la T4 están normales y la TSH está alta. O sea, la TSH con su respectiva hipófisis que la mandó a la sangre, están preocupadas, están estresadas porque ven que la glándula está floja, no está haciendo su trabajo. Sin embargo, aún está cumpliendo los mínimos y tal, los estándares, ¿no? Por lo tanto, aún nadie del cuerpo se da cuenta, ¿no es cierto? Pero acá ya en el hipotiroidismo primario, ya en la enfermedad, ya tenemos esto, ¿no? Que ya están bajas. Entonces, mira, ya nos memorizamos estos dos.
Ahora, el hipotiroidismo central, ¿no es cierto? ¿Cuándo era central, no es cierto? Cuando era de la glándula, cuando era arriba, cuando es arriba, ¿ya? Porque está el sistema nervioso central, ¿ya? Ahí es donde está nuestro sistema, nuestro hipófisis hipotálamo, ¿ya? Y bueno, pues, ¿qué es lo que vamos a ver ahí? Que está fallando esta glándula, hipófisis. Por lo tanto, no manda a la sangre TSH. Por lo tanto, la la tiroides dice, bueno, ok, no voy a trabajar, entonces T3, T4 tampoco no hay, ¿ya? Pero ella sí está sana, ¿no? El problema es ella. Entonces, ¿qué es lo que vemos en el laboratorio? Bajo, ¿no es cierto? TSH, a veces le ponen normal, ¿ya? Bajo, y bajo también T3, T4, ¿ya? Básicamente. Entonces ahí está. Luego esto tiene que ver con hipertiroidismo. Y bueno, pues acá están los rangos normales. Igual se los dejan en los exámenes, pero igual para que los empiecen a memorizar, ¿no? Los rangos normales, al menos de TSH y T4. Ya. Y ya con el tratamiento, en el hipotiroidismo, ¿no es cierto? Si tienes un déficit de hormonas tiroideas, ¿qué es lo que tienes que hacer? Restaurar ese déficit de hormonas tiroideas, ¿no es cierto? Con hormonas tiroideas. En este caso, levotiroxina. Ya a este tipo de tratamiento, ¿no es cierto? Bueno, es una pastilla, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que estás dando? Básicamente estás haciendo una sustitución, una terapia, ¿no es cierto? De sustitución de déficit hormonal. Tiene otro nombre. Terapia, HTTR. Ese término lo veo más en coaching así, pero terapia de sustitución hormonal. Ya, siento que no sé bien esa es, pero es algo así. Igual lo vamos a aclarar en el coaching. Ya. El punto es que de esa forma, ¿no es cierto? Tú puedes, de poco en poco, ¿no es cierto?, hacer que la persona ya no tenga esa sintomatología, ¿no es cierto? Y en general que su metabolismo trabaje adecuadamente, ¿no es cierto? Y ya no tenga problemas con el frío, pueda tener mejores resultados a nivel de su peso, su nutrición, porque está ligado a ello, ¿no es cierto? Y bueno, pues todo esto va a bajar, obviamente, ¿no? Va a tener mejor calidad de vida. Sin embargo, lo que tenemos que recordar es también la dosis, ¿no? Esto va a depender según el paciente. Pueden empezar con 25, 50, 75, 100 o llegar a 100 según sea el caso. Sin embargo, algunas cosas que sí tienen que recordar sobre ello, ¿no es cierto? Es que en los pacientes con cardiopatías o ancianos, sí o sí, se tiene que iniciar con dosis más bajas, ¿ya? Porque recuerden que, así como no hablamos de la relación con la parte cardíaca, solo la cardiomegalia y el derrame pericárdico, ¿no? Bueno, la cosa es que también, si en el hipertiroidismo vemos a una persona que está agitada, taquicárdica, ¿no es cierto?, con presiones elevadas y así, principalmente la presión sistólica. En el otro lado, aquí en el hipotiroidismo vemos no solo bradisiquia, sino también bradicardia, no hipotensión, pero sí un poco de presión baja. Entonces, lo que hace esta levotiroxina es restaurar todo. Por lo tanto, también lo que hace es aumentar tu frecuencia cardíaca y así. Entonces, tenemos que tener cuidado en esos pacientes cardíacos, ¿no es cierto? Por eso, ahora sí, se entendió un poco mejor eso. ¿Ya? Y por eso es que se aumenta la dosis de forma progresiva, iniciando de forma baja y luego aumentando. Ahora, hay otro stop, por así decirlo, ¿no? Que vendría a ser que encuentres hipotiroidismo, ¿no es cierto? Hipofisiario, ¿no? Recuerda que esto es el 5% nada más de los casos. Y bueno, pues en ese caso tú tienes que igual descartar sí o sí insuficiencia suprarrenal, ¿ya? Porque si tienes una insuficiencia suprarrenal, lo que tienes que verificar antes, o sea, ¿entiendes? No, a ver, tenemos primero el hipotiroidismo, ¿ya? Detectas si es primario o secundario, ¿no es cierto? ¿Cómo lo haces, no es cierto? No solo con la clínica, a ver, yodo, Hashimoto, no, sino ya podemos, eso ya lo has preguntado, ¿no es cierto? Ya corroborando, ya tenemos los datos de laboratorio, ¿no es cierto?, que están aquí, ya. Tú ya puedes diferenciar entre un primario y un central. Ahora, si descubres que es central, que son muy pocas veces, obviamente también haces las preguntas, ¿no?, para ver si es que hubo algo, tuvo un adenoma, tuvo una cirugía, radioterapia cerebral, etc. Sin embargo, si ya estás en esa parte de hipotiroidismo central, ¿no es cierto?, sigues haciendo el análisis para ver si tiene insuficiencia suprarrenal. Si la encuentras, porque eso también ya es otra cosa para ver el diagnóstico o tratamiento, si la encuentras, entonces lo que tú tienes que ver son administrarle glucocorticoides,
¿sí? Antes que la levotiroxina. ¿Para qué? Para evitar que esta persona tenga una crisis suprarrenal aguda. Después de que ya esté administrado, entonces ahora sí le inicias con la levotiroxina, ¿ya? Eso es importante recordar. Y luego está el ajuste de la dosis, ¿no? Que eso se da en otras, se puede hacer, la verdad, con varios fármacos, ¿no? Pero hablando de la levotiroxina, ¿cuándo, o cómo podríamos hacer este ajuste de dosis, ¿no? Nos vamos a ayudar de la TSH, ¿no? Que debería ser normal para ir midiendo cuánto deberíamos de administrar de levotiroxina, ¿no es cierto? Sin que los niveles de TSH también se alteren, así, ¿ya? Pero bueno, solo ese dato, ¿no? Para que se fijen la TSH. Y ahora sí, tiroiditis. Este es sencillo, es muy cortito, la verdad. En tiroiditis, lo que tenemos que recordar es que va a ser una inflamación, ¿no es cierto? Como dice su nombre, la inflamación de la glándula de la tiroides. Puede ser por enfermedad autoinmune, en este caso los anticuerpos antitiroideos la están atacando y por lo tanto se inflama, ¿no es cierto? Puede ser Hashimoto, ¿no es cierto? O puede ser viral, ¿no es cierto? En este caso tenemos el ejemplo de la tiroiditis subacuvada de Kervain. Y acá tenemos justamente esos tipos, ¿no? Las formas etiopatogénicas, vendría a ser Hashimoto, tiroiditis crónica Hashimoto, tiroiditis subaguda granulomatosa de Kervain, Hashimoto, Kervain, infección infecciosa aguda, ya sea bacteriana, o crónica, ¿no es cierto? O sea, aguda y crónica. O también tiroiditis fibrosa de Riedel, ¿no? Tenemos estas formas. Ahora, dentro de, o sea, ¿cuál vendría a ser la sintomatología, ¿no es cierto?, de la tiroiditis? Como ya se estudió por mucho tiempo la parte del hipotiroidismo, el hipertiroidismo, ahora lo que, como ya se definieron esos, por así decirlo, esos espectros, ¿no es cierto? Más bien ahorita lo que se acogió es qué sintomatología ya, ya descrita tienen ellos. Bueno, puede tener una sintomatología de un hipotiroidismo con bocio, hipotiroidismo sin bocio, tiroidismo con bocio difuso nodular, una tiroiditis posparto y así. Ahora, los tipos, ¿no es cierto? La tiroiditis se puede diferenciar en dos grandes grupos. Uno, indoloras y otras dolorosas. Las indoloras vendrán a ser la posparto, ¿no es cierto? La de Hashimoto, así como la tiroiditis de Riedel, ¿ya? Estas tres. Y por el otro lado, las dolorosas vendrán a ser porque tienen antecedentes de un traumatismo o tiene, o es infecciosa, ¿no es cierto? Porque tú ves que justo en esa zona hay fluorosis, el paciente tiene fiebre y así. Ahora, de Kervain, ¿cómo lo descartas, no es cierto? Porque la persona tiene el antecedente de una infección viral previa, ¿ya? Entonces, eso también te ayuda a poder ver si es que fue por una de ellas, ¿no? Y bueno, pues acá obviamente prima el dolor, ¿no? Más algún antecedente de esto para identificar cuál de ellas es, ¿no? Qué tipo de tiroiditis es. Y bueno, ¿no es cierto? Hablando de la de Kervain, tenemos que vendría a ser una tiroiditis, ¿no es cierto? Dolorosa, infrecuente, que es de cuadro benigno y se puede resolver espontáneamente, ¿no es cierto? Y ya les dije esto, que está relacionada a una infección viral previa. Luego, con respecto al hipertiroidismo, hipertiroidismo como tal, ¿no es cierto? Lo que vemos es... ya. Lo que vemos es que hay dos conceptos similares, ¿no? Uno, el hipertiroidismo y otro, la tirotoxicosis. En el hipertiroidismo, acá vamos a ver que es un exceso de la secreción, ¿no es cierto?, de la hormona tiroidea, exceso. Y la tirotoxicosis es el exceso de la acción de las hormonas tiroideas. Por lo tanto, si tú empiezas a secretar más hormonas tiroideas, hipertiroidismo, puedes ocasionar un efecto incrementado, ¿no es cierto?, de mayor acción de estas hormonas. Por lo tanto, se dice que el hipertiroidismo está relacionado a la tirotoxicosis, ¿no? Pero no es lo mismo. Sin embargo, a veces lo toman como lo mismo, ¿no? Pero acá ya vemos que no es lo mismo, ¿ya? Pero sí van a ser juntitos, ¿no? La mayoría de las veces. Ahora, tenemos que la causa, la enfermedad de Graves, ¿no es cierto? Graves base 2, vendría a ser la causa más frecuente, ¿no es cierto?, del hipertiroidismo, y acá podemos verla, ¿no es cierto? Y bueno, pues es el tipo autoinmune. Acá podemos ver la etiología, ¿no es cierto? En este caso, vemos que en general puede ser por enfermedad de Graves base 2, bocio multinodular tóxico, adenoma hiperfuncionante, ¿no es cierto?, tóxico también,
síndrome de Marie-Lehart, tiroides destructiva y así, ¿no? Acá ya son algunas otras causas más raras, ¿no? Como que a nivel central tengas un adenoma hipofisiario, hipertrófo, tirótrofo, ¿no? Que haga que solo secretes y secretes más TSH, ¿no es cierto? También puede ser corocarcinoma, etcétera, ¿ya? Pero estos son los principales. Ahora, según estos dos cuadritos, ¿no? Y este dibujito vamos a encontrar, ¿no es cierto?, cuáles vendría a ser la clínica principal del hipertiroidismo. En este caso, vamos a hacer un zoom para poder reconocerlo. Si el otro era intolerancia al frío, este es intolerancia al calor. ¿Por qué? Porque acá tenemos un montón de hormonas tiroideas, por lo tanto, un montón de actividad metabólica en general, sistémico, ¿ya? Entonces, tolerancia al calor. Ah, no les dije también eso, pero ahorita se lo digo porque estamos en la misma glándula, que es que las hormonas tiroideas, no sé si se acuerdan en sus clases de física o fisiología, que es que estas hormonas van a estar relacionadas a la regulación de la regulación de la temperatura por parte del hipotálamo, ¿ya? Por lo tanto, tiene sentido, ¿no es cierto?, que con esta alteración, este aumento o disminución de estas hormonas tiroideas también se ve afectado justamente un poco el hipotálamo en ese sentido y tengamos esta intolerancia al calor y al frío. Ya, alopecia también puede existir, nerviosismo, agitación, puede haber exoftalmos, ¿no? Y eso por acá, ¿no es cierto? En este caso, la oftalmopatía, básicamente por enfermedad tiroidea, se da más que todo por esto, porque va a haber un exceso del tono adrenérgico, ¿no es cierto?, de nuestros músculos, porque recuerden, ¿no es cierto?, nosotros tenemos unos 4 músculos rectos a nivel ocular, también tenemos un músculo del párpado y así, ¿no? Al final son unos 6, 7, etc. El punto es que esos son músculos, y como todo músculo, tenemos las características de que tienen tono, tienen fuerza y así. Entonces, ese tono va a estar siempre relacionado con cualquier parte de nuestro cuerpo, ¿no es cierto?, con un impulso adrenérgico, así, ¿no? Entonces, si está en constante, tiene una constante efecto adrenérgico, ¿no?, y tiene el tono incrementado, ¿no? Entonces lo que va a pasar, ¿no es cierto?, es que vamos a tener esa retracción del párpado, ¿no es cierto?, y una leve proptosis, ¿no es cierto?, de justamente el globo ocular. Por lo tanto, vamos a tener esa mirada fija, como vimos en este caso. Pues ya sabemos por qué. Sigamos. Entonces, ¿se puede hacer los escuchadores? ¿Aló? Lo puse en el WhatsApp porque no me acá lo que vemos es la hipertensión, lo que les estaba mencionando, porque al final, mira, vamos a tener el metabolismo incrementado, ¿no es cierto? Va a haber a nivel cardíaco, taquicardia, pulso vivo, arritmias. Esto es importante porque también pueden haber, dentro de toda la clasificación de arritmias que vieron en Medicina 2, ¿no es cierto?, van a haber algunas que están relacionadas al hipertiroidismo, ¿ya? Entonces aquí se encuentra. También hipertensión sistólica, y en el otro lado es hipertensión diastólica, ¿ya? ¿Qué más? Ya, el bocio, ¿no es cierto? También porque al final se está incrementando también su trabajo, probablemente se estén hipertrofiando y tal, ¿no es cierto?, y puedan generar ese aumento, ¿no?, del tamaño de la tiroides. La piel caliente y húmeda, ¿no es cierto?, muy relacionado a lo que les estaba mencionando acerca del aumento de la actividad metabólica. Diarrea, ¿por qué? Porque ahora vamos a tener un peristaltismo incrementado, ¿no es cierto? Incrementado. ¿Qué más? Temblor. Problemas también sexuales, básicamente, ¿no es cierto? Oligomenorrea, su fertilidad, aborto, ginecomastia, impotencia. ¿No? Los reflejos osteotendinosos, los dos van a estar exaltados, van a estar aumentados, ¿ya? ¿En dónde le puedes tomar esos reflejos? Porque tenemos varios reflejos, tenemos un montón de lugares, pero lo mejor sería el palatino, ¿no es cierto?, o el aquileo, ¿no?, en el talón, ¿ya? El mixedema pretibial, acá sí. Si bien es cierto, el hipotiroidismo tiene mixedema y es global, por así decirlo, en el hipertiroidismo también. ¿Cómo lo diferencias? Porque en el hipertiroidismo solo va a haber mixedema en la parte pretibial, delante del hueso de la tibia, y ya está, solo ahí, ¿ya? Acuérdense de eso.
Y bueno, pues luego tenemos la pérdida de peso. ¿Por qué? Porque se supone que no está el metabolismo, entonces baja, o sea, come y baja de peso. ¿Ya? Y ahora sí, vamos a ver lo que nos faltó. Ya, astenia, dinamia, disminución de la fuerza muscular. Hemos visto por acá que va a tener debilidad, miopatía, ¿ya? El apetito puede ser normal o aumentado, así como el otro, que puede ser normal o disminuido. Va a haber temblores, hiporreflexia, sudoración o intolerancia al calor, ¿no es cierto? El nerviosismo, ansiedad, ¿no es cierto? Insomnio, las palpitaciones, taquicardia, fibrilación auricular, que es un tipo de arritmia, ¿no es cierto? Exoftalmos, lacrimosis, la retracción papilar que les decía, la piel caliente y húmeda, el mixedema pretibial, el bocio, ¿no es cierto? El soplo tiroideo, ¿no es cierto? ¿Qué será? ¿Por qué? Porque por el tamaño, ¿no es cierto?, de la tiroides, que está también afectando eso, y bueno, pues cada vez que hay soplo, también suena por la parte superior. Tenemos la hipertensión sistólica, la diástole, insuficiencia cardíaca, así como neuropatías. Ahora, esta tabla, ¿por qué se las pongo? Porque esta relaciona mucho lo que vendrá a ser los síntomas de jóvenes versus adultos, ancianos. Porque ellos funcionan diferente que nosotros y por lo tanto tenemos que también identificar cuáles son los signos más importantes en un hipertiroideo adulto mayor, ¿no? Entonces, vemos que en pérdida de peso, sí, los jóvenes pierden más, los ancianos no tanto, no se les nota tanto. En palpitaciones es mucho más, debilidad, etcétera. Donde ganan un poco más los ancianos en mareos y síncopes, ¿no? Nerviosismo, tolerancia de calor, taquicardia es más de los jóvenes. Hipertensión articular, esto también ocurre bastante. Esto es más de los hipertiroideos de adultos mayores. Aumento de la catarsis, o sea, la parte de la diarrea y tal, ellos más, no tanto los adultos mayores. La diarrea, el temblor, más en los jóvenes, así como el exoftalmos. Y donde vuelven a ganar acá en el dolor muscular, ¿no es cierto? Así como en la pérdida de la memoria, ¿ya? Entonces, paciente con pérdida de memoria, más de 70 años, con fibrilación auricular, ¿no? De que tiene, ya no come mucho, no tiene mucho apetito, ¿no es cierto? Ya dije dolor muscular, y encuentras en su chequeo cardiológico, ¿no? Que tiene fibrilación auricular, no solo lo tienes que tratar de forma cardíaca y cardiovascular, sino dices, no, puede tener hipertiroidismo también. Entonces le pides un cierto de ese cuadro especial. Ya. Diagnóstico, ¿no es cierto? En este caso, similar al anterior, vemos la TSH, T3, T4, ¿no es cierto? Como estudio hormonal, anatómico por medio de la ecografía, inmunológico por medio de los anticuerpos, en este caso la TCI, ¿no? Anticuerpos TCI, que se dan o los podemos ver en la enfermedad de Graves. Y acá el tratamiento también es sencillo, porque acá vamos a recordar algunos nombres que ya hemos visto antes, ¿no? En estas diapositivas. Hay que diferenciar lo agudo de lo crónico. Agudo tenemos la crisis tóxica, ¿ya? Crisis tiroidea tóxica. En este caso va a haber leve, moderada, severa, o tormenta tirotóxica como tal. En la leve, ¿qué es lo que va a dar? Beta bloqueantes, en este caso propanolol, ¿ya? En la moderada, beta bloqueantes más corticoides, y ya en la grave, beta bloqueantes, corticoides más propiltiuracil. Ya, ¿eso por qué? ¿No es cierto? Si se dan cuenta, ya lo hemos visto, porque va a disminuir nuestra conversión de T4 a T3, ¿no es cierto? Aquí está. ¿Ya? El propanolol también estaba desde el inicio, ¿no? Como... Ay, parezco jamón. Ya, ajá. Como parte de los betabloqueantes. Entonces, primero das uno, ¿no es cierto?, que te inhiba esa conversión, después corticoides y después le aumentas otro. Ahora, con respecto al hipotiroidismo crónico, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que... ¿Qué es hiper? Acá es hiper, no es hipo. ¿Qué es lo que le vas a dar a este paciente, no? En este caso, hablando de medicamentos, de fármacos, medicamentos antitiroideos de síntesis, es decir, también que te disminuyan, ¿no es cierto?, la conversión de T4 a T3. Acá tienes al metamizol, al carbimazol, al propiltiuracilo, ¿ya? Ya hemos visto qué es lo que hacen ellos, disminuye de T4 a T3.
También puedes usar yodo radioactivo, ¿no es cierto?, para poder eliminar todo ese exceso de células hiperfuncionantes en el hipertiroidismo, ¿no? Por otro lado, tenemos ya los sintomáticos, como vendría a ser el propranolol, porque al final va a actuar sobre principalmente la parte cardiovascular, ¿no es cierto?, y va a evitar que nosotros tengamos todo eso de las taquicardias, el calor. De verdad, hubo un paciente que no soportaba, ¿no? Siempre estaba caliente, por así decirlo. Y no es bueno, no es solo bueno, no es agradable para el paciente seguir así. Por eso es que ya después de varias consultas ya con la doctora endocrinóloga estaba viendo también la parte de la cirugía, ¿no? Y sí, no, es algo también a lo que pueden llegar, ¿no? No, ya, sigamos. Ya, no sé cuál es. Ya, vamos bien. Vamos, creo que quedan unos 15 minutos más. O 20 máximo. Ya, entonces continuamos. Ahora ya nos fuimos de patología tiroidea. Nos queda la patología paratiroidea. Y no puedo hablar de la paratiroides si no hablo de la paratormona, y no puedo hablar de la paratormona si no hablo de la vitamina D. Por si es que vieron esta diapositiva en algún otro curso como bioquímica. Porque va a ser necesario recordar, no todo esto, pero sí esto, continuar. Ya, primero la vitamina D, ¿no es cierto? ¿Qué es? ¿Cómo se forma? ¿Y para qué nos va a servir en endocrinología? ¿No? Básicamente va a ser una hormona, ¿no es cierto? O bueno, pues una vitamina que va a tener su forma activa, la cual se llama así, 1,25 dihidroxicolicalciferol, ¿ya? Y para obtenerla, ¿no es cierto? Quiero eliminar completamente que el concepto o el mito de que el sol nos da vitamina D, porque no es cierto. El sol o la radiación ultravioleta nos ayuda a sintetizar del 7 hidrocolicalciferol al colicalciferol, y que eso luego se va a transformar en la vitamina D activa, ¿no es cierto? Pero no es que nos da, no es que recibimos, ¿no? Sino que es necesario esa radio ultravioleta para convertir y sintetizar y obtener en un momento vitamina D, ¿ya? Eso, por un lado. Luego tenemos también que a nivel del hígado y a nivel del riñón, esos metabolitos tienen que hidroxilarse 2 veces, ya en el hígado y en el riñón, en ese orden. No, nombres de las enzimas no es necesario tampoco que se aprendan, pero son hidroxiladas básicamente, porque ya les estoy diciendo que la reacción se tiene que hidroxilar 2 veces en el hígado, ¿no? Entonces ahí tenemos estas dos enzimas, y al final lo que necesitas es tener ella, ¿no? 1,25 dihidroxicalciferol o calcitriol, ya acá está, el calcitriol, ya, o vitamina D activa. Ahora, ¿por qué tengo que recordar eso, no es cierto? Porque cuando hay calciemia, cuando hay bajos niveles de calcio o de fosfato, se activa aumenta la actividad de la hidroxilasa y las hidrolasas. ¿Y quiénes son? Ellas, ¿no es cierto? Las que te ayudan a hacer esas hidroxilaciones para que obtengas más de estas vitaminas D. ¿Por qué? Porque dicen, no, voy a producir más de estas vitaminas, ¿no es cierto? Porque son necesarias, porque en ese momento las voy a usar. Y es cierto, porque ¿quiénes se van a ocupar de este problema? Problema llamado bajo nivel de fosfato, bajo nivel de calcio. Estas hormonas, la hormona paratiroidea con su segundo comandante, que vendría a ser la vitamina D, ¿ya? Básicamente eso. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer la vitamina D? ¿No es cierto? Va a aumentar la captación intestinal del calcio, ¿no es cierto? Reducir la pérdida del calcio y estimular la absorción. Pero sí, también nos podemos perder y no lo vamos a entender, entonces en dibujito. Acá veo esto, veo que tengo bajo calcio, ¿no es cierto?, en la sangre, y que es lo que obtengo luego, que la que se preocupa por ello, ¿no es cierto?, está identificando los niveles de calcio, es la paratormona. Entonces la PTH identifica ello y dice, ya, ok, yo lo voy a solucionar, sin embargo necesito a alguien que me ayude. Ese alguien se llama calcitriol. Entonces le dice, no sé qué hacen, pero te crean, ¿no es cierto?, te sintetizan para que estemos los dos a la par trabajando con ese problema, ¿ya? Entonces tienes a las dos, ¿no es cierto?, trabajando. Muy bien, ¿y qué es lo que van a hacer? Bueno, primero, a nivel intestinal, nosotros sabemos que en los intestinos tenemos microbiosidades y por ahí pasan todos los nutrientes, ¿no es cierto? Pero que tienen que absorberse por las microbiosidades para que pasen a la sangre y así, si no, se pierden y se van por las heces. Entonces, lo que dice, ya, ok, tenemos bajas de calcio, entonces vamos a ser mucho más estrictos en el intestino para que no dejen pasar ningún calcio, ¿no es cierto? Entonces, ahí tenemos el aumento de la movilización de calcio desde, no,
absorción de calcio desde el intestino, aumenta la absorción de calcio desde el intestino, ¿ya? Entonces tenemos por ahí un lado. Por otro lado, a nivel de la excreción, tenemos a los riñones. Y en los riñones que vemos que hay una pérdida básicamente, ¿no es cierto? Por el riñón se va a filtrar, va a haber un hiperfiltrado, digo, de la sangre, ¿no es cierto? Va a decir, ok, todo esto se va y se va. Pero, otra vez, estamos ante un problema, bajas de calcio, por lo tanto le van a decir al riñón. Riñón, por favor, ten más cuidado y no desperdicies, ¿no es cierto?, ningún calcio por ahí. Por lo tanto, va a haber una reabsorción de calcio, ¿no es cierto?, intestinal, porque hay procesos, ¿no es cierto?, en la función renal, y uno llamado reabsorción, ¿no es cierto?, se van a dar cuenta de, ya, acá hay 10 calcios que se están perdiendo, los reabsorbo, y por lo tanto, el resultado final es la excreción, ¿no es cierto? Entonces vas a obtener menos excreción renal de calcio, ¿bien? Y por otro lado, van a hablar con el hueso, porque acá sí es necesario escribirlo. Esto es un hueso, supuestamente, y esto es mi vaso sanguíneo. Si el calcio es hay hormonas que sacan calcio del hueso y otros que le meten calcio al hueso. ¿Quiénes son cada uno? Mira, la parotormona y el otro, vitamina D. ¿A ellos les interesa el hueso? No, les interesa el calcio en la sangre. Por lo tanto, les va a interesar sacar, ¿no es cierto?, parte de este calcio y decirle, bueno, ahorita si bien es cierto tu hueso necesitas calcio, la sangre más, y va a haber problemas ahorita de hipercalcemia, hipocalcemia, que nos van a afectar a todos, entonces es necesario sacar calcio. Entonces, para tu hormona y vitamina D sacan calcio. La otra hormona que mete calcio y sí se preocupa netamente por su hijo llamado hueso, sería la calcitonina. ¿Ya? Y esta calcitonina, ¿no es cierto?, sí, va a meterle calcio hueso, ya. ¿Y por quién está secretado, no es cierto? En este caso por estas glandulitas, ¿no? O digo, células, ¿no es cierto?, la paratormona. No, paratiroides, ya. Ahora sí, de la célula C específicamente. Y bueno, entonces, de ese modo, ¿no es cierto?, obtenemos que tanto la partormona como la vitamina D están ayudando ahora a nivel del hueso, ¿no es cierto?, aumentando la movilización del calcio sérico, no, del calcio del hueso a la sangre. Ahora sí. Y ya, eso sería lo que hacen, entonces ya es sencillo entender esto. Recuerden que la absorción, si se dan cuenta esta flechita, la absorción a nivel intestinal está más comandado por la vitamina D, ¿no? Y las otras sí por ambas a la vez, ¿no? Partormona y vitamina D. Entonces vemos esto. La partormona tiene que ver con la reabsorción de calcio, ¿no es cierto?, en el riñón, la excreción de fosfato, la síntesis de vitamina D, porque ahí se hace una hidroxilación, ¿no es cierto? A nivel digestivo hay un efecto indirecto, no va a ser mucho a ella, la que sí va a ser es la vitamina D, que va a ser para absorción de calcio y fosfato, ¿no es cierto? Lo mismo acá en el riñón, ¿no es cierto? Y en el hueso resorción. ¿Qué resorción, no es cierto? Que va a quitar, pues, ¿no? Parte del hueso, lo va a degradar un poquito para que eso se vaya a la sangre, en este caso el calcio. Es diferente resorción que reabsorción, ¿ya? Y bueno, a nivel de efecto global, ¿cuál es su objetivo? ¿No es cierto? Tener hipercalcemia, hipofosfatemia, hipercalcemia, hiperfosforemia. ¿Por qué? Porque sus niveles en donde estaban actuando ellos era cuando eran niveles bajos de calcio. O sea, estabas en hipocalcemia y lo que buscan es aumentarlo, o sea, tener un efecto hipercalcemiante, ¿ya? No es que quieran llegar al otro extremo de la hipercalcemia, ¿no? Sino que es el objetivo. Así como hay hormonas hiperglucemiantes, hipoglucemiantes, es cierto, lo mismo, ¿ya? Y bueno, luego tenemos acá con respecto a la calcitonina, que es todo lo anterior, por eso es que le hice ese dibujito para que ustedes puedan entender. Ahora,
tienes hipercalcemia. ¿Qué hacemos? Vemos la paratormona, ¿ya? Pedimos paratormona y vemos cómo están los niveles, ¿no? En este caso, si está normal, pedimos una calciuria, ¿no es cierto?, de 24 horas para ver cómo está el calcio a nivel renal. Y si está aumentado, si estás excretando, entonces vemos que tienes un hiperparatiroidismo primario, ¿no? En el caso de que esté disminuido, el problema es ya genético, ¿no? Sería una hipercalcemia hipocalciúrica familiar. Hipocalciúrica por esto, ¿no? Porque está secretando bajo calcio úrico, ¿no es cierto? Y bueno, pues eso. Ya. Si con la PTH, ¿no es cierto?, obtienes bajos niveles de fosfato, de PTH, pides fosfato. Y si el fosfato está aumentado, ¿no es cierto?, entonces pides vitamina D. En el caso de que la vitamina D esté aumentada, entonces significa que hay intoxicación por vitamina D, ¿no es cierto? Está en exceso y bueno, pues eso está provocándolo. Por otro lado, puede ser linfoma, enfermedades granulomatosas, o en el caso de que esté disminuido la vitamina D, ¿no es cierto? El problema es más que todo óseo, ¿no? No está habiendo ello, ¿no? Y bueno, pues puede haber metástasis, ¿no? Hipertiroidismo, mieloma múltiple y así. En el caso de que tenga fosfato bajo, carcinoma, ¿no? Secretor de análogos, ¿no es cierto?, de la PTH. Y eso lo podemos identificar más con este cuadrito, ¿no? El hiperparatiroidismo versus la neoplasia, ¿no es cierto? Va a ser insidioso, va a ser agudo, no va a tener síntomas, sí, pero el de la propia neoplasia, ¿no es cierto? En ambos va a haber aumento de calcio, el fosfato puede estar disminuido acá, pero en la neoplasia puede ser aumentado o disminuido, y en el caso de la PTH, va a estar disminuido en la neoplasia, ¿no es cierto? Acá está, PTH, disminuido, acá están las neoplasias, acá también, ¿ya? Y en el otro caso tenemos el aumentado, ¿no es cierto?, PTH en la hiperparatiroidismo primario, y así. Y bueno, este dibujito acá parece, o sea, se supone que es un resumen para entenderlo mejor, y sí se puede lograr, pero prestándole bastante atención, ya es un buen resumen, pero tenemos que entenderlo bien, así despacito. En este caso, ¿no?, nos guiamos, ¿no?, de nuestros ejes. Tenemos tanto el eje de la calcemia, ¿no es cierto?, así como de la PTH. Entonces nosotros partimos de la máxima que nuestra PTH va a trabajar con los niveles de calcio. Si hay bajo calcio, ¿no es cierto?, la hormona, ¿no es cierto?, PTH va a aumentar, se va a incrementar para solucionar ese problema de hipocalcemia. Entonces, vemos esto, ¿no es cierto? Tenemos hipocalcemia. ¿Qué pasa si tenemos hipocalcemia, ¿no es cierto?, y tenemos alta hormona PTH? Entonces tenemos un hiperparatiroidismo secundario, ¿no? Porque va a haber un déficit de esta vitamina D, ¿no? También puede ser insuficiencia renal crónica, ¿no? Y en cambio, cuando hay hipocalcemia, pero existe lo que vendría a ser una PTH baja, ¿no es cierto? O sea, no responde, entonces va a haber una hipocalcemia por hipoparatiroidismo, porque no está funcionando bien esta hormona. En este caso sí, porque o sea, en la parte de arriba sí está funcionando, ¿no? Incluso está funcionando de más porque está secretando PTH, acá no, la PTH está baja, entonces hipocalcemia ya por hipoparatiroidismo. También puede ser post-tiroidectomía, porque si te llevas la tiroides, te puedes llevar también una de las 4 glándulas paratiroideas. También puede ser autoinmunitaria, ¿no? O puede ser por magnesio. Por el otro lado tenemos hipercalcemia, ¿ya? ¿Qué haces con la hipercalcemia? ¿No es cierto? Tratas también de reducirlo, ¿no? Y ahí también va a trabajar PTH, la calcitonina y así. Pero, ¿qué es lo que sucede si es que tienes hipercalcemia y a la par aumentada PTH? Vas a tener un hiperparatiroidismo primario, ¿no es cierto?, por un adenoma que siga produciendo la PTH cuando ya no se debería, ¿no? Básicamente, una hiperplasia, o carcinoma, ¿no?
o una hipercalcemia hipocalciúrica familiar, que era lo que hemos visto, litio, esto lo vimos en el anterior, ¿no? Y en el otro caso, si tienes una alto grado de calcio, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿A la PTH le vas a decir que trabaje más? No, ¿no es cierto? Porque esa PTH lo que te ayuda es a aumentar los niveles de calcio. Ahorita si ya tienes altos niveles de calcio, no quieres que trabaje. Por lo tanto, es normal todo este segmento. Por lo tanto, acá tienes tu hipercalcemia, ¿no es cierto? ¿Ya? Independiente de PTH. Y eso puede ser por un exceso de la vitamina D, por cáncer, por enfermedad de granulomatosis y así. Ya está. Ahora, definiendo, ahora sí ya queda poco, tranquilo. Sería esto, ¿no? Las definiciones, ¿no? En el caso del hiperparatiroidismo, ¿no es cierto? Vemos que es una afección endocrina, ¿no es cierto? Que va a ser caracterizada por la hipercalcemia, ¿no es cierto? Secundaria a una secreción inadecuada, mente normal o excesiva de la PTH. Pero acá también es importante clasificar por qué, no clasificar, indicar qué glándulas son afectadas, son sí o sí las glándulas paratiroideas. ¿Por qué? Porque recuerden que a nivel hormonal, a nivel neoplásico, pueden haber no solo células neoplásicas, sino paraneoplásicas que pueden secretar hormonas similares a hormonas ya existentes, como la protohormona. Entonces, un hiperparatiroidismo debería ser por nuestras propias glándulas, no por alguna otra neoplásica, ¿ya? Entonces eso también hay que definir. La etiología, básicamente, ¿no es cierto?, puede ser por un adenoma paratiroidea, ¿no es cierto?, ese adenoma, ¿no es cierto?, está haciendo que haya una hipersecreción de estas hormona PTH, ¿no? Puede ser una hiperplasia de la paratiroidea, carcinoma paratiroideo, que es peor, ya son muy diferentes esas células. También pueden ser por estos síndromes familiares, acá yo sí les recomendaría los NEM, neoplasia endocrina múltiple, ¿no es cierto?, tipo 1, 2 o 4, están relacionadas con el hiperparatiroidismo. Luego también tenemos las causas del hiperparatiroidismo secundario, ¿no? En este caso, por una insuficiencia renal, que era lo que estamos viendo. ¿Por qué? Porque si el riñón está fallando, ¿no es cierto?, vemos qué cosa, que va a hacer más o menos hidroxilaciones para crear esto llamado vitamina D, menos, porque está fallando. Entonces va a haber menos producción de calcitriol, ¿no es cierto? O sea, vitamina D. Y por lo tanto va a tener la PTH un comandante menos que no lo va a poder ayudar en la guerra de la hipocalcemia, ¿no es cierto? Y con respecto a la hiperfosfatemia también. Ingesta inadecuada de calcio, ¿no? Similar que el yodo, ¿no es cierto? Si igual nosotros, por nuestra dieta estamos consumiendo menos calcio, también van a haber estos problemas del hiperparatiroidismo, porque hay menos calcio por la digestión o la alimentación, por lo tanto, en la sangre va a haber más o menos calcio. Hipocalcemia, entonces la respuesta sería tener un hiperparatiroidismo. Con respecto a la mala absorción, ¿no es cierto?, del calcio, tenemos por déficit de la vitamina D, ¿no? Y eso puede ser por lo que les mencionaba, ¿no? Insuficiencia renal, ¿no? También puede ser por cirugía bariátrica, ¿no? Porque al final tienes menos, menos tubo digestivo, con menos microvellosidades, ¿no es cierto?, para poder absorber calcio, ¿no es cierto? Y por lo tanto, vas a tener esto, mala absorción de calcio, ¿no es cierto? Y por ello vas a tener hiperparatiroidismo. Ya, celiaquia, ¿no es cierto?, enfermedad pancreática, pérdida renal del calcio, ¿no? Porque si uno ya tiene problemas renales, pero decrecen lentamente, ¿no es cierto?, vas a estar ahí como caño perdiendo calcio, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos estos dos tipos, hipercalciuria idiopática, así como usar muchos diuréticos de ACE. Y por otro lado tenemos la inhibición de la reabsorción ósea, ¿no es cierto?, con bifosfonatos, ¿no? Que lo que van a hacer es que no podamos hacer esta resorción ósea. Y recuerden que la resorción es quitar, ¿no es cierto?, básicamente el calcio del hueso, ¿no? Entonces, si no podemos hacerlo porque el paciente está usando bifosfonatos, ¿no?, entonces vamos a tener una entrada menos de calcio a la sangre, no vamos a poder usar los huesos, ¿ya? Entonces también podemos caer en esto de tener hipocalcemia y por lo tanto la paratormona dice, miércoles tengo que trabajar sola, ¿no es cierto? Entonces, hiperparatiroidismo, ¿ya? Y luego tengo acá hiperparatiroidismo clínica, ¿no es cierto?, básicamente.
Es sencillo, según todo lo que hayamos visto. Al nivel del músculo, ¿qué es lo que va a haber? Va a haber debilidad muscular, ¿no es cierto? Recuerden, ¿no es cierto? No lo puse como dibujito, pero no sé si pongo la canción, pero para la contracción muscular, nosotros no solo necesitamos acetilcolina, ATP, ¿no es cierto? Sino también necesitamos calcio, ¿ya? Y si falta calcio, ¿qué es lo que va a haber? Debilidad muscular, ¿ya? Osteopenia, osteoporosis, ¿no es cierto? ¿Por qué? Justamente por el problema de que estamos sacando de ahí, ¿no es cierto? Esto llamado calcio. Neurológicas, psiquiátricas, ¿no es cierto? Porque va a haber astenia, depresión, ¿no? Letargia, somnolencia, ¿ya? A nivel renal, lo que le decía, puede tener poliuria, polidipsia, necturia, ¿no es cierto? Y por esto se estará ahí también secretando, ¿no es cierto? Lo que vendría a ser el calcio, ¿no? Teniendo esa pérdida de calcio por esos motivos. ¿No? También la insuficiencia renal aguda o crónica, que la cual ya hemos hablado, que también va a afectar al metabolismo de la vitamina D, ¿no? Gastrointestinal, náusea, vómito, no vamos a seguir perdiendo por ahí. Úlcera péptica también, y bueno, pues pancreatitis, porque al final, ¿dónde está? ¿De qué estamos hablando ahorita? De hipocalcemia, calcemia en sangre, y estamos perdiendo sangre, entonces vamos a perder no solo hierro y otras cosas, sino también calcio, ¿no? Cardiovascular, acá podemos tener hipertensión arterial, acortamiento del QT, ¿no es cierto? Porque, como les menciono, va a ser importante para los músculos, ¿no? Y el corazón, esos músculos. Y bueno, pues podemos tener ello. También podemos tener depósitos de calcio en las arterias coronarias, que por medicina 2 también han visto que no solo en las arterias coronarias, sino también en las válvulas, ¿no? Ocasionando sus valvulopatías, ¿ya? Eso. Ahora, con respecto al diagnóstico, lo que nosotros podemos tener es, o podemos usar, ¿no es cierto?, manera hacer una ecografía de cuello para ver exactamente qué es lo que está fallando, cuáles de las 4 glándulas paratiroideas, ¿no es cierto? Se podría usar también una tomografía en 4 dimensiones o una arteriografía o cateterismo venoso. Y con respecto al tratamiento, ¿no es cierto?, tenemos el quirúrgico y el tratamiento médico. Ahora, el quirúrgico, ¿de qué se trata? ¿No es cierto? Tenemos hiperpartidarismo. ¿Qué hacemos? ¿No? En este caso tenemos que diferenciarlo en dos poblaciones. Uno, los pacientes asintomáticos, ¿no es cierto? Y otro ya los pacientes que presentan todos los síntomas con la hipercalcemia, ¿no es cierto? Ellos sí o sí van a tener indicación quirúrgica, ¿ya? Sí o sí. Los otros, que son asintomáticos, pueden ser candidatos solo si es que cumplen estos requisitos, que deben de ser edad menos de 50 años, calcio plasmático más de 11,5 miligramos por decilitro, que tengan complicaciones renales, ¿no es cierto? Aclaramiento de creatina menor a 60, calciuria en orina mayor a 400, nefrolitiasis o nefrocalcinosis, ¿ya? Porque ya vemos, nos estamos dando cuenta que al final sí o sí es importante el riñón, ¿no es cierto? Y su estado para poder controlar este hiperparatiroidismo, ¿no? Con su hipocalcemia. Y con respecto a las complicaciones óseas, ¿no es cierto? Tenemos si es que el paciente tiene osteoporosis o no. Tiene, y tiene encima fractura vertebral, entonces es candidato, ¿no es cierto? A que, pese a que no tenga otros síntomas, si tiene esto, tiene que pasar por cirugía, ¿ya? Y el tratamiento médico, ¿qué sería? ¿No es cierto? En este caso, hidratación, ¿no? Siempre. Evitar los diuréticos, básicamente, para que no pierda mediante la orina, ¿no es cierto?, el calcio que no tiene. La inmovilización también prolongada, evitarla, así como también los excesos, ¿no es cierto?, de calcio en la dieta. Luego también tenemos la monitorización de su calcio, ¿no es cierto?, mediante ciertos exámenes regulares, ¿no es cierto?, para medirlo. Y luego también tenemos la función renal, así como la densidad ósea, ¿no? Que va a ser importante para ver, no, ya se empeoró, no hay nada, entonces cirugía. Linfofonatos, ¿no es cierto? En aquellos que ya tengan la osteoporosis, ¿no? Y bueno, pues en aquellos que ya se haya rechazado la cirugía. Los calcimiméticos, ¿no? Como la Calcet, ¿no es cierto? Cuando estos pacientes tengan mucha hipercalcemia, ¿no es cierto? Y tengan un rechazo o contraindicación, ¿no es cierto?, para que se haga la cirugía, ¿no? Y bueno, pues los estrógenos siempre en la mujer va a ser importante, no sobre todo las menopáusicas, ¿no?
Ya está. Ahora, descarta. A ver, quiero ver si este es el mismo tamaño. Ya. Ya. Antes vimos. Si queda. Esto. Ya está. Listo. No se preocupen. Unos 5 minutos más. Ya, tenemos la hipocalcemia ahora sí. Esta hipocalcemia, ¿no es cierto? Vendría a ser cuando tenemos niveles de calcio menos a 8. ¿Ya? La PTH puede ser, o más bien, podemos diferenciar la etiología de esta hipocalcemia, ¿no es cierto?, en dos. Cuando tenemos una PTH baja y PTH elevada. Acá tengo un resumen, que vendría a ser la PTH baja cuando nosotros tengamos un hipoparatiroidismo congénito o un hipoparatiroidismo adquirido, ¿no es cierto?, o hipomagnesemia. En el caso de la PTH elevada es cuando hay alteraciones de la vitamina D, cuando usemos ciertos fármacos, ¿no es cierto?, o cuando tengamos la hiperfosfatemia, ¿ya? Básicamente se clasifican en esos dos, ¿ya? PTH baja cuando haya hipoparatiroidismo, PTH elevada cuando haya un hiperparatiroidismo secundario en respuesta a la hipocalcemia. Como ven, no debe ser un trabalenguas, debemos entenderlo, ¿no? Estamos hablando de una PTH elevada, ya que es la hormona que secreta la paratiroides. Por lo tanto, si está elevada y tienes bajo calcio, entonces, ¿qué es lo que tienes como enfermedad? Un hiperparatiroidismo, chévere, secundario a que hay bajo calcio en tu sangre, ¿no es cierto?, en respuesta a la hipocalcemia. ¿Ya? Y el otro, si tienes hipocalcemia más PTH baja, ¿qué significa? Que no estás trabajando tú para tu hormona, ¿no es cierto? Estás viendo un problema, ¿no es cierto?, de hipocalcemia y, bueno, pues se queda ahí, ¿no? Entonces, y no hace ningún trabajo al respecto. Por lo tanto, hipoparatiroidismo, ¿no es cierto?, que es la que se debe encargar de aumentar la PTH para que haya también aumento de la hipocalcemia, ¿no? Ahora ya las causas así subespecíficas, eso ya no es como que tal vez necesario de comprender o memorizar tanto, pero por aquí están, ¿no? Tenemos acá la hipoparatiroidismo hereditario, ¿no es cierto? Puede ser por el síndrome de George o puede ser adquirido por una tiroidectomía, o sea, una cirugía, ¿no? Pierdes parte de tu paratiroides y, bueno, pues obtienes un hipoparatiroidismo. Hablando de la PTH, ¿no es cierto?, elevada, puede ser, ¿por qué? Por un déficit de tu vitamina D, ¿no es cierto? Eso significa que estás con baja exposición al sol, ¿no es cierto?, bajo aporte dietético, ¿no es cierto?, de calcio, hay una mala absorción intestinal, ¿no es cierto?, o estás cruzando con anticonvulsivos. Y con respecto al raquitismo, ¿no es cierto?, también puede suceder porque este raquitismo va a ser en niños, ¿no?, y va a ser dependiente en este caso de vitamina D. ¿Por qué? Porque no va a haber una desoxidación adecuada, ¿no es cierto?, a nivel renal, o el tipo 2 en el caso de que haya un defecto en respecto a la vitamina D, ¿no? Pero en cualquier caso, raquitismo dependiente de vitamina D. Tipo 1 o tipo 2 depende de qué parte exactamente esté fallando. O hay resistencia a la PTH, ¿no? Como sucede, por ejemplo, en la diabetes, ¿no? En vez de resistencia a la insulina, ¿no es cierto?, que es una hormona, sería resistenciarla a otra hormona, la PTH. Por lo tanto, tendrás un pseudo hipoparatiroidismo, ¿no? Porque, o sea, tienes niveles adecuados de PTH, pero, por eso que te dice elevada, pero no están siendo reconocidos por los receptores, porque hay resistencia, ¿no es cierto? Han malogrado sus receptores y no tienen el efecto. Ahora, eso también, en la clínica, seguro ya lo vieron esto en presencial, espero que sí. Y si no, no se vayan de sus rotaciones, ¿no es cierto?, de hospital, sin que el doctor les muestre algún caso de hipocalcemia y así. Porque lo que podemos ver es que en ellos va a haber un aumento de la excitabilidad muscular, neuromuscular, ¿no es cierto? Que ya les dije, el calcio va a estar muy relacionado a el tono muscular, músculos, al dolor, etc. Por lo tanto, acá, ¿qué es lo que puedes ver en esta clínica? Dos signos. Uno, ¿no es cierto?, el signo de Trousseau, que va a ser básicamente el espasmo cardiopedal, ¿no? Y por lo tanto, ¿no es cierto?, vamos a tener esta mano incomodrón. Y por otro lado, tenemos el signo de Chapostec, ¿no es cierto?, en el cual le golpeas justamente en el nervio facial, ¿no es cierto?, y va a haber una contracción de esos músculos faciales.
¿no? También pueden ver convulsiones, ¿no es cierto? Alargamiento del intervalo QT, inversión de la onda T, ¿no es cierto? Demencias, trastornos, así como cataratas. Básicamente muscular. Luego, vemos el calcio bajo, ¿no es cierto? Que es lo que hacemos, ¿no es cierto? En este caso, confirmar esa hipocalcemia y los niveles de fósforo, ¿no es cierto? Ver si están normales o altos. Si están normales, ¿no es cierto? Hay que ver cómo está la vitamina D. Esta es 25, hidroxi, bla, bla, bla. Vitamina D activa, ¿ya? La mides, ¿no es cierto? Y si hay baja, mides el déficit de esa vitamina. Si ves normal, entonces mides. Okay. Y bueno, pues ves si es que es raquitismo de tipo 1 o tipo 2, ¿no? Según haya o no esta resistencia a la PTH, ¿no? A los receptores de la PTH, ¿ya? Y luego tenemos la parte del nivel de fósforo, si lo encuentras alto, ¿no es cierto? Mides la PTH, ¿no es cierto? Y ves si es alta, ¿no? Puedes ver una RC en fase inicial, o si es bajo, ¿no es cierto? Un hipopartiroidismo o hipomagnesemia, ¿no? Y acá está ya en tabla, así en conjunto de todo esto, ¿no? Lo más importante de recalcar aquí, meterse el calcio, fósforo y paratormona, ¿no? Así como ya la vitamina D activa, que esta es, no era esta. Y ya, así como acá les han colocado también la función renal, ¿no? Básicamente mediante la creatinina. Y ya por último, con respecto al tratamiento, ¿no es cierto? Que lo que deberíamos hacer en alguien con hipocalcemia, ¿no es cierto? Aguda sintomática, darle gluconato de calcio, intravenoso. Y en el caso de que tenga una hipocalcemia crónica, los suplementos, ¿no? Orales, tanto de calcio como de vitamina D, ¿no? Igual en cualquier caso le está dando calcio, ¿no? Solo que acá intravenoso, agudo, y por el otro, de manera oral, ¿no? Así como la vitamina D, ¿para qué? Para que ese calcio no se vaya, sino que pueda ser aprovechado a lo máximo. ¿En dónde? Lo habíamos visto al comenzar esta parte de vitamina D, hipocalcemia y tal. ¿En dónde va a trabajar la vitamina D con la paratormona? A nivel intestinal, ¿no es cierto? A nivel de absorción intestinal, a nivel renal, evitando excreción, aumentando la reabsorción, y a nivel del hueso, aumentando la resorción, ¿no es cierto? O sea, sacando calcio, hueso a la sangre. Y ya, se acabó. ¡Pam! No sé si tienen alguna pregunta. Son varias cositas. Y creo que lo que más dominamos ha sido lo primero. Pero de todas formas, como les dije en este cuadrito por ahí, ¿no? Es cuestión de leerlo así un buen tiempo para poder entenderlo y aprovecharlo al máximo, ¿no? Al menos sí me gustó bastante. Y bueno, pues siempre tener a la mano estos tipos de dibujitos, ¿no? O ejes, porque de esa manera se entienden más las cosas. Sobre todo, como les digo, en endocrinología, ¿no? Porque acá es bastante de feedbacks, ¿no es cierto? Entonces, tener una tabla solo de alto, bajo, o sea, hace que cualquiera se pierda, ¿no? Y termine sin entender nada. Pero si lo tienes al costado de la descripción de por qué se da esto, o mejor ya por un dibujito, entonces es mucho más fácil comprenderlo. No sé, ¿tienen alguna pregunta? Si no, para darles el post. Si no, entonces les voy a pasar el post.